Buenas tardes para todos. Somos estudiantes de la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI del programa de Psicología Virtual. Para este video estamos presentes Camila Ali, Liliana Martínez, Juliet Serrano y quien les habla Magali Escayón. Bueno, vamos a hablar precisamente acerca de, para iniciar con el desarrollo de nuestro trabajo fue fundamental delimitar los tres conceptos éticos metodológicos que guían este análisis forense en el caso de Samuel Lai. Estos tres conceptos claves fueron el riesgo de violencia, que está precedido por la predicción probabilística basada en variables estadísticas e históricas, el engaño, intento deliberado por generar una creencia falsa, y el protocolo empleado fue el RM de Johnson Ray de 1981 y Sporer en 1997. Este evalúa si un relato proviene de una memoria real o de un invento mental. Bueno, el caso de Samuel, que está desde 1940 al 2020, su perfil criminal precisamente fue un asesino en serie, un convicto, en donde se le comprobaron alrededor de unos 61 casos confirmados por el FBI en 1970 y en 2005. Y el perfil de él, sus víctimas son de alta vulnerabilidad, el modus operandi es estrangulamiento manual. Este es el relato que tomamos precisamente de Samuel, que fue emitido por el FBI. Bueno, la metodología de los estudios, el instrumento, el PCLR de Hart del 2003, perdón, este evalúa la psicopatología como un constructo multidimensional que integra rasgos de personalidad y conductuales. En el caso pues de Samuel, es evidente que tenían marcada estos rasgos. Este instrumento lleva el tiempo de duración es de 60 a 90 minutos. Es una revisión exhaustiva, se hace por medio de una entrevista semiestructurada donde se tienen en cuenta precisamente archivos o documentos relevantes y una cronicidad delictiva por más de 3 décadas, fue el que usó Samuel. También es importante que esto tiene los factores interpersonales, el factor afectivo, el factor estilos de vida y el factor antisocial, y Samuel obtuvo una puntuación total del 38 sobre 40. Esto nos demuestra que Samuel definitivamente tiene una ausencia de cualquier motivación interna por el arrepentimiento o por su cambio conductual. Y también, pues, este resultado nos arroja que si Samuel hubiera sido, si hubiera salido de la prisión, él exactamente hubiera sido, él hubiera vuelto a reincidir porque es considerado extremadamente alto su condición antisocial. Bueno, vamos a hablar de la guía HCR20 en su versión número 3. Es un instrumento científico que es utilizado en la psicología forense y criminalística para evaluar las probabilidades que una persona comete actos en el futuro. Esto se hace por medio de 4: la recopilación de información, el análisis y otra la identificación de factores y el último es profesional estructurado. En el caso de Samuel, por medio del juicio estructurado, donde se habla que él tenía las dimensiones históricas, violencia constante, resultado de la vida que tenía en cuanto al abandono, la accesibilidad y el abuso también en la parte clínica se reforzó que tenía incapacidad para experimentar culpa y empatía. Por ejemplo, si hubiera estado en nivel, esa mi compañera volvería a reincidir en sus comportamientos violentos y en la forma de tratar a las mujeres y en su caso de un asesino serial. Bueno, en la escala de impulsividad de Plutching fue creada por Robert Plutching, ¿sí? Fue creada para medir el nivel de impulsividad de una persona, ¿sí? Es decir, que su capacidad para controlar sus acciones y pensar en las consecuencias antes de actuar. Por ejemplo, en el caso de Samuel, a partir de su historia criminal, se puede inferir que presentaba altos niveles de impulsividad y
un escaso control de sus impulsos agresivos, ¿sí? Aunque muchas veces de sus acciones fueron planificadas, las repeticiones de sus conductas violentas durante años se sugiere que sus dificultades en el control conductual y una marcada tendencia a actuar de forma agresiva y antisocial. Instrumento CBR20, que es diseñado para evaluar el riesgo de violencia sexual mediante el juicio profesional estructurado. Este instrumento corresponde a una valoración conductual que se hace evaluando el criterio del caso. Para evaluarlo consta de 20 ítems. 10 pertenecen a la sección A, que es el ajuste psicosocial, y otros 10 a la sección B, que es el historial de, de delitos violentos. Entonces, para este caso, tenemos que, bueno, en la clasificación tenemos que los presentes indican que la evidencia disponible es suficiente para afirmar el cumplimiento del criterio. La clasificación parcial indica que hay evidencia, pero que no es concluyente. Y la clasificación ausente indica que no se encontró evidencia que respalde el criterio. Para este caso tenemos 17 presentes, 2 parciales y 1 ausente, identificando factores de riesgo como la desviación sexual tipo sádico, rasgos psicopatológicos, aparte la falta de factores protectores y también la conducta antisocial que él tiene. Entonces estos hallazgos indican una saturación casi total de los factores de riesgo, lo que corresponde a un nivel de riesgo de violencia alto, evidenciando que tiene un perfil de máxima severidad caracterizado por una trayectoria criminal persistente, la psicopatía y la ausencia de factores protectores. Bueno, las fases fueron precisamente la fase 1 y la 2, fue la obtención del fragmento oficial del FBI en 2019 y la revisión de los 8 criterios de Sporer de 1997. La fase 3 y 4 fue la segmentación de cada confesión en 10 unidades de análisis y codificación y de independencia por los evaluadores. La fase 5 y 6 pues fue una cuantificación de frecuencias, contrastación científica de los resultados grupales que cada una de nosotras hemos mencionado en los instrumentos aplicados. Bueno, clasificación de unidades de análisis según el modelo Reality Monitoring. Entonces tenemos que se hizo la clasificación, se organizó por frases, dependiendo del fragmento que escogimos, del testimonio de él dado por el FBI. Entonces se clasificaron y dio como resultado que la frase 1, 4 y 5 son características físicas de la víctima, donde él expresa cómo la veía, donde todo tenía que ver con sus sentidos sensoriales. Entonces, la 2, 6 y 7 son, son los contextuales, que significa el espacio y el tiempo que él describía. 3 y 10 son las expresiones de vocación deliberada, que vienen siendo como los pensamientos y emociones e irían en el cognitivo, y 8 y 9 son los procesos de interpretación del estado mental e irían en atributos semánticos. Entonces, para los resultados de este modelo, obtuvimos que para los detalles internos obtuvimos sensoriales 7 y contextuales 4. Para los, 11 internos, superando así los externos, que son 8, los cuales son los cognitivos 3 y los semánticos 5.
Listo, la validación del testimonio y el riesgo de violencia en la fidelidad del relato, la alta densidad de los detalles sensoriales y los contextuales es biológicamente difícil de fabricar de forma artificial. Valida una memoria real de Johnson y Raye de 1981. ¿Qué significa eso? Que las confesiones de Samuel contienen una información específica sobre lugares, sobre personas, sobre sensaciones y circunstancias de los hechos, ¿sí? Esos elementos que son difíciles de inventar, por ejemplo, y de mantener de forma consistente durante largos periodos de tiempo. También podemos decir además que muchas de sus declaraciones fueron corroboradas posteriormente por las investigaciones policiales del FBI, digamos que fortaleciendo la credibilidad de su relato. Es por esta razón que se concluye que su testimonio presenta un alto grado de fidelidad y constituye una fuente confiable para la reconstrucción de los hechos confesados por Samuel. Bueno, aparte de su deterioro natural, cuando él tenía dudas, que decía creo que, eso refleja que su operación cognitiva en el modelo RM expresa que reflejaba incertidumbre propia en el deterioro natural de su memoria, por tanto, dice que esos recuerdos son naturales y propios de él, ya tenía como duda de lo que recordaba. En parte de su peligrosidad y persistencia, el riesgo de reincidencia extremadamente alto por su patrón criminal estable durante las 4 décadas que casi no lo encontraban. Por lo tanto, si él hubiera estado en libertad, ya, concluimos diferentes metodologías de los aplicaciones que se hicieron, él volvería a recibirse de la libertad. Gracias por su atención.